Bueno, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias y en el libro de Éxodo, capítulo 32. El libro de Éxodo, capítulo 32. ¿Ya? Ahí está. Gracias, Jorge. Como dije la semana pasada, hermano, este capítulo es como un poco triste, ¿no? Un poco triste por lo que pasó, por lo que aconteció. ¿Ya? Y hablo en forma personal, a veces soy campeón para criticar a los personajes de la Biblia. O sea, criticar en el sentido de, ¿por qué hicieron eso? Si teniendo a un Dios. Yo la semana pasada pregunté, ¿cuál diferencia hay entre el Dios de ese tiempo, de Moisés, de Aarón, al Dios el que tenemos hoy en día? ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que no, es el mismo. Cosas han cambiado, circunstancias, muchas han cambiado, pero el Dios sigue siendo el mismo. Dice que Dios no cambia, es el mismo de hoy, ayer y por siempre. Él es inmutable y no cambia absolutamente para nada. Así que vamos a ver lo que pasó, hermanos, aquí. Señor, no dejamos de orar por el vecino país de Perú, Padre Celestial, tal vez muchos creyentes, tal vez otros no ahí en ese lugar. Te pido por sus vidas, Padre Celestial, que tú estés tomando el control de cada uno de ellos, Dios. Igualmente a nosotros, guíanos, protégenos, Dios. Queremos abrir tu palabra en esta mañana. Tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas, Dios. Bendice a los que están en Zoom, los que están acá, los que vienen en camino, Dios, y cuídanos en el resto de esta mañana. En tu nombre oramos y damos gracias a Dios. Amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo acerca algo del capítulo 19. Y ahí el capítulo 19, el pueblo había dicho, lo que Dios diga, nosotros vamos a hacer. ¿Ok? Y en ese capítulo, hermano, si usted lee, dice que ya Moisés estuvo en la presencia de Dios, hablando, le dice que se puso una nube sobre ellos y cuando Dios hablaba, dice que había estruendo, había relámpagos y Dios puso límites. Dios puso los límites, solamente Moisés podía subir, Aarón más abajo y el pueblo más acá. ¿Ok? Y el capítulo 19 habla que el pueblo se purificó, el pueblo se lavó, el pueblo lavó sus vestidos, todo, hermano. El pueblo quedó totalmente listo. ¿Listo para qué? Para recibir la palabra de Dios. Porque Moisés en ese momento subió. ¿A qué? A hablar con Dios. Como dicen ahí, cara a cara. Pero había límites. Aarón estaba hasta en cierto lugar. Dice, no sé si que Josué estaba un poquito más arriba, Aarón y el pueblo acá. Y habían trazado límites, no se podían juntar, no podían ir más allá, porque Dios estaba. Y cuando Dios hablaba, el pueblo escuchaba. ¿Ok? Y en el capítulo 31, el último versículo, dice así, el 31:18, dice la palabra del Señor. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermanos? Que Dios le dio a Moisés, ¿qué cosa? 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Hasta ahí estamos bien, hermano. Todo bien. Viene el capítulo 32 y vamos a ver lo que pasa acá. ¿Ya? Recordemos algo, hermano, metámonos un poquito en el pueblo de Israel. Recuerden que ellos habían pasado algunos meses de que habían salido ¿de dónde? De Egipto. Pocos meses habían pasado desde que ellos habían salido. Y durante esos meses Dios se había mostrado de una u otra forma. Ya estuvimos viendo algunos tiempo atrás que el pueblo murmuraba mucho. No tenían agua, no tenían comida, murmuraban y Dios siempre ahí, siempre allí, siempre allí. Lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién sacó al pueblo de Egipto? Dios, no nos olvidemos de eso. Dios sacó al pueblo de Egipto. Viene el capítulo 32. Recuerden que el pueblo estaba ahí, en un lugar. Ya habían recibido los mandamientos, ya Moisés tenía los mandamientos, tenía todo. Todo listo porque bajaba con las 2 piedras para enseñárselas ¿a quién? Al pueblo. Ya venía listo. Ok, y el capítulo 32 viene así, empieza así, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros,
porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Dice allí, hermano, que el pueblo, dice allí, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron y le dijeron a Aarón, levántate, haznos dioses, ¿no? Que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Vemos aquí un pueblo desesperado. Vemos aquí un pueblo dice, ya pues, tanto tiempo. Si usted comienza a leer Deuteronomio capítulo 9, es el paralelo con este pasaje de aquí. Dice ahí, hablando Moisés, que estuvo ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Es decir, habían pasado 40 días y el pueblo ya estaba totalmente desesperado. Y le dicen a Moisés, a Aarón aquí, levántate y haznos dioses para que vayan delante de nosotros, porque no sabemos nada, absolutamente nada de quién. De Moisés. Vemos aquí a un pueblo, como le dije, hermano, ya, ¿y ahora qué hacemos? Estamos aquí, no hemos hecho nada, ¿ya? Ahora, ¿por qué el pueblo comenzó a hacer esto? Si usted comienza a leer, hermano, y comienza a meterse en la cultura de Egipto, en Egipto tenían la costumbre, hermano, de hacer fiestas, de hacer lo que más puedan, culto a los dioses de ellos. Por eso aquí el pueblo dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, haznos, porque queremos ya hacer otra cosa, ya estamos aburridos de lo que está pasando acá. Ya estamos aburridos. Así que, ¿qué hace Aarón? Porque eso le dije, una historia triste, ¿o no? Pero vamos a ver lo que pasa después. ¿Qué hace Aarón? Versículo 2. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué vemos acá, hermanos? A un Aarón que lo convencieron. A un Aarón que le dijeron, haznos, levántate y haznos dioses. ¿Ok? Y dice la Biblia, ¿qué hizo Aarón, hermano? ¿Qué hizo? Bueno, tráigame todo lo que tengan el oro de las orejas, hermano, tanto oro había. ¿Ya? Y dice ahí que Aarón hizo el becerro, dice, con un buril. ¿Qué es un buril? Usted en los carpinteros hay una herramienta que se llama formón, que comienzan a tallar así, o, y le dan forma, así. El buril era algo similar, pero era de metal. Cuando metían ahí en el metal, eso le iban dando forma. Así que eran arquitectos, por decirlo así, para hacer un becerro. Un becerro era una vaca pequeña nomás. Una vaca pequeña, y en el pueblo egipcio esa vaquita, esa vaca siempre le hacían culto porque esa era la que iba delante de ellos, es la que tenía más poder, por decirlo así. Por eso le dice y le hacen un becerro. Ahora, ¿Aarón sabía o no sabía de esto? Sabía. Él sabía cómo hacer el becerro, sabía cómo era el becerro y sabía lo que representaba el becerro, porque Aarón, ¿dónde se crió? En Egipto. ¿Ok? Y aquí vemos, hermano, que aparte que Aarón hace el becerro, lo va y lo pregona, es decir, va y lo comunica, va y le dice a todas voces, ya está hecho. Y lo que más lamentable aquí, hermanos, por decirlo así, le dice aquí, ahí, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Quién había sacado a Egipto, al pueblo de Egipto? Dios. Y lo otro más, hermano, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, hizo un altar y pregonó a Aarón y dijo, ¿qué cosa? Mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué veo aquí, hermano? Una violación totalmente a la ley. Dios, que había dicho en Éxodo 20, versículo 4, no adorarás
imagen. Y no solamente que no adorarás, no harás imágenes. Estaban violando la ley. Estaban alterando, estaban haciendo lo que les daba la gana. ¿Ya? Eso estaban haciendo, hermanos. Y eso es lo que pasa a veces con los creyentes, ¿ok? Que sabemos la ley, sabemos lo que dice, está ahí puesto en la palabra del Señor y no hacemos todo lo contrario. Y hacer todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, eso se llama violación de la ley, ¿o no? Estamos violando, estamos alterando, no le estamos poniendo atención a lo que la palabra del Señor dice. Y mire esto, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Yo creo que a la mayoría acá. Cuando su mamá o su papá o donde usted estaba le decía, ¿sabes qué? Mañana te levantas temprano porque hay que limpiar la casa. Hay que limpiar la cisterna, hay que etcétera, etcétera. Y usted se levantaba temprano, ¿sí o no? No, más tarde. ¿Sí o no? Queda pereza. Y ahí dejamos, no, pues eso. Pero si su papá o su mamá le dice, ¿sabes qué? Mañana madruguen porque nos vamos de viaje. Ni dormimos, ¿o no? Si es de levantarnos a las 5, ¿a qué hora estamos despiertos? A las 3 o a las 4. Porque sabemos que nos vamos, ¿qué cosa? De viaje. ¿Sí o no? ¿Qué pasa eso? Pero cuando nos levantan a hacer oficio, digo, no. Por ejemplo, ahorita mi hija está pequeña, ella quiere hacer todo en la casa. Esperemos que cuando usted sea grande haga lo mismo, ¿no? Pero es lo que pasa. Pero pasa, hermano. Mire lo que hace el pueblo acá. Dice allí, en la última parte del versículo 5, y pregonó a Aarón y le dijo, ¿qué cosa? Mañana será fiesta. ¿Para quién? ¿Qué dice el versículo 6? Al día siguiente, ¿qué hicieron? Al día siguiente, madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí vemos algo, hermano. Esa palabra regocijarse en el original es a fornicar. Esa palabra dice que el pueblo se levantó a fornicar, a hacer diversiones paganas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién estaba haciendo eso? El pueblo de Dios. Madrugaron, hermano. Madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se regocijaron, y para regocijarse. Pregunta, hermano, ¿a quién ofrecieron holocausto y sacrificio? ¿A Dios? ¿A quién? Al becerro, ¿no? Pero acá dice versículo 5, mañana será fiesta para Jehová. ¿Usted cree que Dios iba a aprobar eso, hermano? En ningún momento. En ningún momento Dios iba a aprobar eso. Aquí ese pueblo se levantó a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. ¿Y qué estaba acostumbrado a hacer? Esto. Porque venía de una idolatría pagana. ¿Ya? A veces como creyentes, hermano, qué lindo recordar lo que hacía antes, ¿o no? Y como creyente, he visto creyentes, hermano, créame, lo he visto con mis propios ojos, hacer cualquier cosa que está en contra de lo que la palabra... He visto creyentes bailando, hermano, y pregonan por todos lados, y sí, son creyentes, se golpean el pecho, y lo he visto bailando. ¿Ya? No, pues si estamos en familia, pues no pasa nada, bailando. Porque a veces vamos y retrocedemos a lo que era antes. Porque sí o no, hermano, las cosas del mundo son bonitas, divertidas, alegres, y disfrutamos, pero un disfrute por un momento. Y al siguiente día, ¿qué pasa? Aquí, hermano, el pueblo estaba acostumbrado a eso. Habían pasado pocos meses. Eran débiles en la fe, ¿o no? Eran débiles, no estaban totalmente fuertes en las palabras del Señor. Y eso pasa, hermano. ¿Qué dice Romanos 14:1? Recibir al débil en la fe, pero no para contender con ellos. Si usted es un creyente, un hijo de Dios fuerte, poderoso, al débil en la fe, no lo llame para contender, o sea, no lo llame para hablar cosas de otro. Por ejemplo, oye, si viste al hermano Jorge, el hermano Jorge, ¿cómo se viste? No, a mí no me gusta. Oye, sí, o sea, si hay el débil en la fe, ¿qué va a hacer? ¿La viste la hermana Paola, el hermano Ricardo? Guapo, ¿qué? ¿Se ha visto eso, hermano? ¿Qué pasó? Comienzan a hablar, ¿o no? Pero, hermano, eso es contender. Y nosotros como creyentes, ya, en vez de hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Romanos 15:1, ¿qué dice? Vosotros que sois fuertes en la fe, resistir al débil. Como creyentes, esa es nuestra misión. Si hay un débil en la fe,
subirlo, hermano, testificarle, disipularlo, etcétera, etcétera. Y si yo soy fuerte y veo a un débil, ¿qué tengo que hacer, hermano? Soportarlo. Pero ese soporte no es, te soporto ya porque soy, no. Sino, hermanos, ¿qué es? Enseñarle lo que la palabra del Señor dice. Era un pueblo débil, acostumbrado a sus fiestas, acostumbrado a las cosas paganas. ¿Ok? Y cayeron en eso. Cayeron fueron débiles y se dejaron llevar. Y entre esos, ¿quién? Aarón. Ya vamos a hablar algo de Aarón. Mire lo que pasa, hermano. Esto pasa y sucede cuando estamos haciendo las cosas mal. Nosotros podemos engañar a cualquiera lo que estamos acá, pero a Dios jamás. Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 7. Mire lo que pasa, hermano. ¿Dónde estaba Moisés todavía? Estaba arriba. Mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí vemos la omnisciencia de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda. Mire el tono que está escrito acá. Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto mire como dice Dios, anda, diciendo, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Mire el versículo 8, ya vamos a hablar. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo duro de servicio. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Cómo estaba Dios? Indignado, molesto. Anda, ese tu pueblo, ya no quiero saber nada. ¿Ya? Mira lo que han hecho un Dios, y no solamente que lo han hecho, lo han adorado, le han ofrecido sacrificio y le han dicho, tú, estos dioses nos sacaron de la tierra de Egipto, ofendiendo o no ofendiendo a Dios, con lo que estaban haciendo y diciendo a la vez. Y dice ahí el versículo 9 más, dijo Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es duro de servir, es cabeza dura, por más que se le hable no entiende. Y todo, hermano, el resto de los pasajes, siempre Dios va a decir, pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira con ellos, ¿y qué cosa? Los consuma. Y yo de ti voy a hacer una nación grande. ¿Dios podía o no podía haberlo hecho, hermano? Todos, chao, y contigo Moisés. Lo hizo con Abraham. De Abraham lo tomó y hizo un pueblo. ¿Lo podía o no lo podía hacer con Moisés? Deja que los consuma. ¿En qué aplico esto, hermanos? ¿Somos o no somos igual al pueblo a veces? ¿Hacemos poner o no hacemos poner molesto a Dios? ¿Ah? Claro, no es que no hacemos dioses, no hacemos imágenes, hermano, hacemos cosas peores. ¿Ya? Y Dios tiene todo el derecho a consumirnos, sí o no, hermano. Ahí está. Y Él sigue siendo justo, como hemos dicho. Aquí Dios estaba encendido, estaba en ira. Déjame que los consuma. Deja que los elimine. Y no te preocupes, Moisés, que de ti voy a hacer otra nación. ¿Cómo lo va a hacer? Dios lo sabe o no. No sabemos, pero Dios lo sabe. Dios estaba indignado. Anda, desciende. Mira ese pueblo lo que está pasando. Y eso pasa, hermanos. Pasa a veces como creyentes. Ofendemos a Dios de una u otra forma. De cualquier forma, usted sabe cómo ofendemos a Dios. Y Dios se indigna porque Dios, hermano, es un Dios celoso. Es un Dios que se molesta. ¿O no se molesta a Dios? No, pues como Él es Dios, Él no se puede, no tiene que molestarse. Dios es amor, ¿o no? Pero Dios también es celoso. Dios es un Dios castigador cuando desobedecemos. Dios es amor, sí. Toda una vida va a ser amor. Pero también Dios es celoso. Y nosotros como creyentes, hermano, a veces, no, yo no sé, pero a veces como que veo que le paso los límites a Dios. Ya hasta que se impacienta. ¿Ya? Yo veo esto aquí, hermano. Copio, pego y resultado. Esto es lo que hacíamos tareas antes, ¿no? Copio, pego y el resultado. Yo veo, a veces como creyentes vamos,
peco, oro y Dios me perdona. Yo pequé y Dios me va a perdonar y sigo. No es así, hermanos. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar, y tomamos ese versículo y lo hacemos, ¿no? Dice ahí también la Biblia que si Dios confieso mi pecado y me aparto, voy a alcanzar misericordia. Son versículos que usamos. Así que Dios, si yo pequé ahorita, voy, peco, oro y Dios me perdona. Y estamos en esa rutina, así, hermano. No es así. No es así. Dice la Biblia que si yo confieso mi pecado y me aparto, voy a alcanzar. Y si no me aparto, ¿qué voy a alcanzar? Consecuencias, que ya vamos a ver más adelante lo que pasa. Pero hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, no tenemos que jugar con Dios. Él se molesta. Él en cualquier momento, hermanos, si pasa algo, va a ser por nuestro error o por nuestro pecado. Y no le echemos la culpa a Dios. Dios ya nos advirtió, porque el pueblo dijo, lo que Dios diga, eso haremos. Y no lo estaban haciendo. ¿Qué dice su palabra? Usted y yo lo sabemos y lo estamos haciendo, muchas veces no. Estamos haciendo todo lo contrario. Y si Dios se enoja, no se enoje usted con Dios, porque Él nos puede en este momento consumir. Pero siempre, hermano, yo siempre digo esto, hermano, aquí los siguientes versículos. Usted ora por sus líderes. Usted ora por los pastores, por las personas que usted ora por su hermano. Ya, yo a veces, usted sabe que en las mallas curriculares de profesiones de trabajo no está el de pastor. Está ingeniero, abogado, arquitecto, mecánico, artesano, pero usted no encuentra el título de pastor. No hay. Usted no va a una universidad y usted se va a graduar como pastor. Usted puede ir a cualquier seminario, facultad, todo, se graduó como sea, pero el título de pastor no hay. Pero hermano, yo admiro a la gente que tiene, o sea, que hacen el pastorado, que están al frente, hermano. Porque créanmelo que tiene que tener harta paciencia, ¿o no? Sí, hermano. Hay hermanos que a veces dan ganas, me pongo yo de ahorcarme. Yo me acuerdo de mi pastor Carlos Bowen, él una vez me quiso ahorcar por todas las cosas que hacía. ¿Serio? Y ustedes, los que conocieron a Carlos Bowen, era, yo para abrazarlo tenía que dar la vuelta, o sea, porque era bien gordote. ¿Sí o no? Pero hermano, a veces se molestan. Pero usted, hermano, usted ora por ellos porque sabe que ellos en silencio oran por usted. Ellos en silencio interceden por usted. Ya, mire lo que pasa versículo adelante. Mira, Dios, ¿te acuerdas que Moisés iba con las tablas? Viene Dios y le dice, está pasando esto. ¿Qué? Mire lo que dice versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios. Hermano, ¿sabe cuántos días estuvo orando Moisés? Si usted lee Deuteronomio capítulo 9, dice allí que 40 días, 40 noches estuvo orando sin comer pan y sin beber agua por este pueblo. Y por Aarón también. Dice allí, hermano, que Moisés oró. ¿Cuántos días? 40. ¿Qué iba a hacer Dios? ¿Cuál era el objetivo de Dios? ¿Consumirlos o no? Recuerden, versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová. Qué bonito, dicen. ¿Por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué ha de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó para matarlos en el monte y para raerlo de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad. Versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Dan ganas de llorar o no? Eso es, hermano, una persona que intercede. ¿Ya? Oró. Dios, acuérdate. ¿Dios había olvidado? Jamás. Pero miren cómo oramos. Hermanos, aquí yo veo a Moisés y veo un ejemplo. O sea, ¿tenemos promesas en la Biblia o no? No es malo orar por las promesas.
que Dios nos ha dado. Aquí Moisés le está diciendo a Dios, acuérdate, ¿ya? Le dice allí, acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, ¿ya? ¿Por qué se va a encender tu ira? Recuerda que tú sacaste al pueblo. Aquí Moisés se acuerda que Dios le había dicho, saca a tu pueblo. El pueblo había dicho, Moisés que nos sacó. Pero aquí Moisés le dice en el versículo 1, tú que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Qué estaba reconociendo Moisés? Que Dios era que había hecho eso, sacar a su pueblo. Y acuérdate, arrepiéntete del mal que vas a hacer. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán los egipcios? Ahí está claro, hermano. Para esto lo sacaste. Para eso lo sacaste de Egipto, ¿qué? Para que mueran allá, para matarlos allá. ¿Qué va a decir la gente? Eso tenemos que cuidarlo nosotros, hermanos. Nuestro testimonio. ¿Qué va a decir la gente de nosotros? ¿Qué va a decir? Y este es el hermanito. Y ese no que tiene un Dios poderoso, un Dios fuerte. Versículo 14, hermano, dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esa palabra mal es la palabra Dios se arrepintió del castigo. Dios se arrepintió del castigo que iba a hacer a su pueblo. Cambió el castigo. ¿Castigo iba a haber? Sí, vamos a ver más adelante. ¿Consecuencias por nuestro pecado hay? Sí, hermano. Solamente cambia. Ya no lo voy a deshacer, ya no lo voy a desaparecer. Pero de que va a haber castigo, va a haber. Y así es Dios, hermano. Y hacemos nosotros a veces con nuestros hijos. Le cambiamos el castigo. Bueno, yo creo que te dije que no iba a haber televisión. Bueno, ahora no vas a hacer X cosa. Y cambiamos, pero el castigo está. El castigo está. Pero lo que quiero enfatizar acá, hermanos, la intercesión. ¿Usted ora por sus hermanos? ¿Usted ora por ellos sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo lo que están haciendo? Porque créanme, hermanos, hay hermanos que están en pecado y siguen, y seguimos en pecado. Como hijo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Interceder por ellos. ¿Ya? Decirle a Dios, no. Aquí vemos a un Moisés recordándole a Dios, recuerda lo que dijiste, este pueblo es tuyo. Y no solo eso, tú lo vas a multiplicar, le diste esa promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Ya? Son promesas, son promesas. Dios dice, ok, me voy a arrepentir de eso, pero el castigo va porque va. ¿Ok? Y vemos acá adelante, hermano, ya con eso en mente, con eso ahí en su cabeza, recuerde que Moisés venía de 40 días, 40 noches estando en la presencia de Dios. Viene Dios, le dice, anda, ve, mira lo que está haciendo tu pueblo. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alaridos de pelea hay en el campamento. ¿Qué hay aquí? Bajaba Moisés con las tablas escritas. ¿Quién se encuentra en medio camino? Josué le dice, ¿sabe qué? Allá abajo hay alaridos. Moisés ya sabía lo que estaba pasando, ¿no? ¿Por qué le dice Moisés el siguiente versículo? Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alarido de débiles, voz de cantar, oigo yo. ¿Se imaginan la fiesta que había ahí abajo? ¿Se imaginan el DJ ahí a full volumen? ¿Ok? Pues ya vamos a ver que Moisés le apaga el volumen. ¿Se imagina, hermano, la fiesta, la bulla que Josué le dice ahí alaridos? Le dice, no es alaridos. No es voz de grandes ni de fuertes, voz de cantar, oigo yo, la bulla que había ahí abajo. ¿Qué dice el versículo 8 que estaban haciendo el pueblo? Ya estaban comiendo y bebiendo y regocijándose. Había cualquier cosa que usted se puede imaginar en esas fiestas paganas. Y eso había escuchado Josué, ¿ya? Y entre esa fiesta, ¿estaba o no estaba Aarón? Vamos a ver dónde estaba Aarón.
¿Qué se imagina? Vamos, apuestas. ¿Dónde está varón? ¿Quién da más? Pero hermano, dice ahí versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, mire, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que había hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. ¿Cómo venía Moisés? ¿Enojado o no? Enojado, molesto. Se enojó Moisés. Tanto era el enojo que cogió las tablas y las partió. No juzguemos a Moisés. Él venía molesto. Tal vez dijo, no sé, yo estoy especulando, o sea, en mi mente tan pequeña. Se molestó esto como que no se merecen ustedes. ¿Sabes qué? No. Dice que los escuchó danzando, bailando, haciendo de todo. Cogió el becerro, lo quemó. ¿Se enojó o no se enojó Moisés? Es malo enojarse. El Señor Jesús se enojó o no cuando vio a su pueblo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que Jesús se enojó, pero no pecó. Esa es la diferencia. Yo a veces me enojo y mi enojo me lleva ¿a qué? A pecar. ¿Se enojó Moisés? Sí, se enojó. ¿Qué es lo que hacen? Cogió ese becerro, me lo imagino, ¿no? Me imagino lo que hizo, como le dije, le apagó la música, se acabó todo, cogió el becerro, lo hizo ceniza y lo partió en las aguas y tomen. ¿Cómo haber sabido esa agua, hermano? ¿Usted ha probado hierro, fierro, algo, oro? Pero eso pasó. Se enojó Moisés. ¿Estaba o no estaba en su derecho? Pero pastor, usted que es el líder, ¿para qué se enoja? Por una cosa así usted se enoja. Usted que es tan espiritual. Nos podemos, todos nos enojamos, hermano. No hay ninguna diferencia, el que es pastor, el líder, el siervo, el que limpia. Todos nos podemos enojar. Y créame, hermano, hay personas tan, disculpen la palabra, tan ignorantes, que ignoran cosas, que piensan que el pastor o el líder no tiene que enojarse. ¿Ya? Si viéndole lo que usted hace se enoja o no se enoja, ¿qué quiero? Que lo vea pecar, ay, te va a hacer la fiesta. No, hermano, se enoja. Yo me acuerdo una vez con mi esposa, cuando en la iglesia donde crecimos, ella estábamos encargados de la música, teníamos música en vivo, mi esposa tocaba el piano, yo tocaba la guitarra y habían 3 chicos. ¡Qué talento esos niños! ¡Qué talento que tenían! Uno tocaba la batería, el otro el piano y el otro el bajo. Y teníamos música en vivo, bien bonito, hermanos. Todos los sábados nos quedábamos ensayando para el día domingo tener el culto con una buena música. Ya teníamos la reunión de jóvenes, estábamos encargados los jóvenes. Vamos al siguiente día, vienen los chicos, todos hermano encorbatados, todo, porque la iglesia no existía, si usted no iba con corbata estaba malo. Teníamos que ir con corbata y todo, pero son cosas, ¿no? Liturgias de cada iglesia. Cuando le digo, bueno chicos, cuando uno de ellos me manda un tufo, hermano, que yo me empluté. Así, para hacérselo sincero. Yo dije, ¿qué? A ver. O sea, me enojé. O sea, vamos, ayer ensayando. ¿Qué pasó en la madrugada? Ya sé lo que pasó. Llegan el día domingo como que sin nada a coger los instrumentos y a querer tocar. ¿Qué hice yo, hermano? ¿Sabe qué? No los consumí, no sé por qué, pero lo hice sentar. Hermanos, me enojé. O sea, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a hacer eso, venir a la casa del Señor ensayando a tocar así? Dígame, el papá de ellos se me enojó porque hasta me excomulga. ¿Por qué? Porque tenían la costumbre de que sus hijos hacían eso. Pero conmigo las cosas cambiaron. Le dije, no, eso no es servir al Señor. Si vamos a servir al Señor, ¿cómo tenemos que hacer? Un corazón limpio, sincero, puro, hermano. ¿Ya? Me enojé, pero usted por gusto se enoja. O sea, por lo que hacen, por gusto me enojo. No es así, hermano. Moisés me lo imagino. Qué molesto haber estado. Que cogió las tablas y cao. O sea, yo tenía ganas de reventarle la guitarra, pero no se podía porque la guitarra era la Yamaha y no se podía. ¿Ya? Pero eso pasa, hermano. No es malo. Lo malo es cuando usted se enoja y peca. Ahí es la diferencia. Porque el Señor Jesucristo nunca pecó, ni se halló pecado en él, dice la Biblia, hermano. Así que aquí vemos a un Moisés enojado. Y miren lo que pasa más acá. Más enojado. ¿Con quién?
con su brother, con su hermano. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Le está haciendo una pregunta aquí Moisés a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo? Quiero hacer un paréntesis. ¿Aarón sabía o no sabía lo que él iba a hacer? Lo que Dios había designado para él. Si usted comienza a leer, ¿quién era Aarón? ¿Qué iba a hacer Aarón? El sumo sacerdote. Pero ¿qué había hecho ante Dios con Aarón? Cuando Moisés no podía hablar, ¿quién iba a hablar por él? ¿Se acuerdan? Aarón. Aarón era la voz. Moisés, hasta papá dijo, más o menos así, para que podamos entender. Aarón era la voz. Sabía Aarón quién era Dios. Lo sabía. Sabía Aarón lo que Dios le había dicho a Moisés. ¿Cómo tenía que ir vestido el sumo sacerdote? ¿Lo sabía? Se lo dejo de tarea. Pero aquí, hermanos, viene Moisés y le dice a Aarón, ¿qué te han hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Y mire lo que dice Aarón en su nervio, en su desesperación, cuando ya estamos acorralados. Ya, Moisés sabía todo lo que había pasado, porque Dios se lo había dicho. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Ay, el pueblo, es fácil echarle la culpa a otro y difícil reconocer mi error. Ese pueblo es echado, tirado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego. ¿Y qué cosa? Y salió este. Ni en Harry Potter se ve eso, hermano. ¿Qué responde Aarón acá? Es fácil echarle la culpa a otro y difícil reconocer mi error. Gran error, hermano. Gran error. Y eso en la humanidad es normal, echarle la culpa de otro. Y lo vemos desde el que inició el Génesis. Yo no hice nada. Y en el versículo acá, en el versículo que leímos, el versículo 4, dice que él hasta lo hizo un becerro y lo fundió y hasta con un, o sea, él le dio forma. Y acá dice que solamente me dieron oro, lo eché y ¡fuc! Salió el becerro. Arte de magia, como le digo, ni el gran mago hace eso. Pero aquí vemos a un Aarón mintiendo. Mintiendo porque ya Moisés sabía. ¿Qué es lo más fácil, hermano? Decir la verdad. ¿La verdad duele o no? Sí, pero es lo mejor. Y le echa la culpa al pueblo. Tú sabes que este pueblo es inclinado al mal. A mí me dijeron, y porque me dijeron, levántate, hazlo, y yo lo hice. No es así, hermano. Usted como hijo de Dios, usted tiene que estar convencido de lo que cree y a quién le cree. ¿Ya? Las cosas del mundo no tienen por qué estar sobre encima de nosotros. Las cosas de Dios valen mucho más y son mucho más sagradas, hermano. Yo no sé, me dijeron que vaya a ese lugar y yo fui. Y había fiesta, sí, pero yo estaba sentado sin hacer nada. No, hermano. Es que yo me acuerdo de una tía creyente, ¿no? Que hasta el día de hoy no sé si será creyente. Ella siempre iba donde juegan bingo. Jugaban bingo. Y ella siempre iba, pero ella no jugaba, solo ponía las pepitas. B10 creo el bingo, ¿no? B10, ay, está el 10, ay, voy a poner la pepita, pero yo no estoy pecando, yo no estoy jugando, solo estoy poniendo pepitas. No, hermano. Eso pasa. Como creyentes, no creo que esto me haga afecto, no creo que me haga mal. Hermanos, las cosas del Señor son sagradas. Son sagradas, hermanos. Moisés va y le reclama a Aarón, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Dice el versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿qué cosa? Seguían. No les importó que Moisés había roto las tablas, no le importó. El pueblo seguía desenfrenado, seguía en su fiesta, seguía en su orgía, seguía en su comer, en su beber, en todo lo que estaban haciendo. Y el pueblo estaba desenfrenado. 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había, ¿qué cosa? Permitido para vergüenza entre sus
enemigos. Aarón lo había permitido. ¿Qué responsabilidad para Aarón que tenía y cómo pagó? Yo la semana pasada hablaba de privilegios, ¿no? Dios nos da privilegios y a veces por un error, todos los privilegios, todas las cosas que Dios nos da, se nos viene abajo. Pero hermanos, no lo juzgo a Aarón, porque Dios, hermano, es Dios de oportunidades. ¿Qué hizo Aarón? Cualquier otra cosa. ¿Pero qué hizo Dios después? ¿Lo usó o no? ¿Qué hizo Jonás? ¿Cómo era Jonás? Pero Jonás, qué rebelde. Pero Dios lo usó. ¿Qué otro personaje de la Biblia vemos así, hermano? Que fueron aparentemente rebeldes, pero Dios, aún así, los usó. Dios los sigue usando. Vemos a un Elías escondido. Ven acá. Porque cuando, hermano, Dios tiene un propósito para su vida, Dios lo va a usar. Dejémonos usar. Porque Aarón, aquí lo vemos, echando excusas, pero Dios es un Dios de oportunidades. Porque usted ve después, más adelante, yo al menos no veo que Aarón haya cometido algún otro error de estos. No lo veo, no sé si usted, pero yo no veo que Aarón lo hizo. Entendió lo que Dios quería para él. Versículo 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento. Aquí vienen las consecuencias por lo que había pasado. Recuerde que el versículo 25 dice que el pueblo seguía desenfrenado, no hacía caso. Versículo 26 dice, y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, todos los levitas. Es que usted leyó un comentario que tal vez en este momento el pueblo de Leví o la tribu de Leví era escogida para el sacerdocio. No estaba escogida. Tal vez aquí por esto lo que hicieron, Dios toma a esa tribu para que sea su escogida para el sacerdocio y todos los que tenían que hacer en el templo. Y dice versículo 27, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno de sus hermanos y a su amigo y a su pariente y a los hijos de Leví, y los hijos de Leví lo hicieron conforme a lo dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ahí está, hermano. ¿Quiénes murieron? ¿Quiénes fueron los que murieron? 3,000 personas. Versículo anterior, los que estaban totalmente desenfrenados, los que no les importaba seguir haciendo lo que estaban haciendo. Moisés se levanta y dice, ¿quién está conmigo? La tribu. Ok, vamos para adelante y chao. Tenemos que hacer esto. ¿Era o no era necesario? ¿Ya? Cambió el castigo Dios porque había una consecuencia. Iban a morir todos. ¿Ya? Iban a pagar, como dicen, justo por pecadores, ¿no? Pero acá iban a morir todos. ¿La consecuencia cuál fue? 3,000 hombres murieron. ¿Se acabó o no se acabó la fiesta, hermanos, allí? ¿Qué opina usted? Hermanos, a veces Dios toma medidas drásticas, medidas que usted y yo a veces decimos, wow, ¿y por qué Dios lo permitió? No le reclame a Dios. Usted, preguntémonos, ¿por qué permití que pasara eso? Yo estoy permitiendo que pase eso porque Dios es así. Dios, hermano, si usted y yo estamos blasfemando el nombre de Dios, usted como creyente, si Dios lo saca al faz de la tierra, no se asuste. Dios sigue siendo justo, porque Dios no va a permitir que su nombre siga blasfemado. ¿Ya? No va a permitir eso Dios jamás. 3,000 hombres murieron porque seguían desenfrenados, seguían en lo mismo. Miren lo que pasa, hermano, acá, lo último para terminar acá este pasaje. Y aconteció que el día siguiente ya había pasado la fiesta, ya se calmó todo. Recuerde que habían madrugado a hacer la fiesta, a hacer todo lo que las cosas paganas. Ya Dios, Moisés había hablado, había roto las tablas, todo lo que había pasado. Al día siguiente,
Dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Vamos a ver qué pasa. Quizás, dice allí, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y le dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que está escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde le he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Cambió o no cambió Dios el castigo? Lo cambió. Dice Moisés, perdona, y si no, elimíname. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Si no vas a perdonar al pueblo, ¿sabes qué, Dios? Elimíname. Dios le dice, mira, no te voy a eliminar al que pecare. Al que sigue pecando voy a eliminar. A ese. Sigamos con lo que teníamos adelante. El ángel va donde ellos y dice allí, Jehová hirió al pueblo conforme habían hecho el becerro que formó Aarón. ¿Cuántos murieron después, hermanos? No lo sabemos. Pero que hubo castigo, lo hubo. ¿Qué aprendemos con esto, hermanos? ¿Tenemos un Dios de amor? Sí. ¿Tenemos un Dios de paz? Sí. ¿Tenemos un Dios que da promesas? Sí. Pero también tenemos un Dios celoso, un Dios castigador y un Dios que no va a permitir que usted y yo sigamos blasfemando el nombre de Dios. Si usted lee el capítulo 33, lo animo a que lea el capítulo 33 y va a ver lo que hace Moisés. Hay un versículo que me gusta, el versículo capítulo 33, versículo 15, dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esa tiene que ser nuestras palabras, hermanos. Si Dios no va a estar con nosotros, mejor ni nos movamos. Quedémonos donde estamos. Si usted lee el capítulo 33, se va a ver un pueblo totalmente diferente. Y aún Moisés y aún Aarón, totalmente diferentes. Porque eso es Dios. Es un Dios de oportunidades. Es un Dios que a pesar de nuestro pecado, Dios está allí. Y Dios no quiere usar tanto a usted y a mí. No seamos ese pueblo duro de cabeza, duro de servicio, porque somos un pueblo que podemos entender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Dios Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Y perdónanos, Señor, a veces nuestros pecados, Señor, a veces porque dudamos, no confiamos en ti, Padre Celestial. Perdónanos, ayúdanos a ser hombres y mujeres, Dios, decididos a hacer tu voluntad. Y sabemos que tú tienes grandes cosas y grandes planes para nuestras vidas, Dios. Gracias por todo, en tu nombre oramos y damos gracias a Dios. Amén y amén.